La humillación ardió en sus venas cuando su propia hija le dijo que no tenía nivel para estar en aquel lugar exclusivo, pero Mercedes Olivares solo sonrió mientras agarraba su teléfono, sabiendo que sus próximas acciones harían temblar los cimientos del mundo superficial que Carolina había construido. Nadie imaginaba que aquella simple maestra jubilada guardaba secretos y conexiones que cambiarían para siempre el equilibrio de poder entre madre e hija. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de la tarde entraba por los ventanales del elegante restaurante, iluminando con su luz dorada las copas de cristal y la vajilla de porcelana. Mercedes Olivares, una mujer de 72 años con el cabello plateado, recogido en un moño sencillo pero elegante, observaba con curiosidad el lugar mientras esperaba a su hija Carolina y a su nieta Valeria. Habían acordado celebrar allí el cumpleaños número 16 de la adolescente, en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Mercedes ajustó el cuello de su blusa celeste, un regalo que ella misma se había hecho después de cobrar su modesta pensión. Aunque vivía de manera sencilla tras jubilarse como maestra de primaria, siempre había sido cuidadosa con su apariencia. La elegancia no está en el precio de la ropa, sino en la dignidad con que la llevas, solía decir a sus estudiantes. Mientras esperaba, no pudo evitar recordar su propia juventud. La imagen de su pequeña casa en el barrio humilde donde creció, con su madre cosiendo hasta altas horas de la noche para mantener a la familia después de que su padre los abandonara, el esfuerzo que hizo para estudiar magisterio, trabajando durante el día y estudiando por las noches, los años dedicados a educar a cientos de niños, muchos de los cuales ahora eran profesionales exitosos que aún la saludaban con cariño cuando la encontraban por la calle. «Abuela, llegaste temprano». La voz de Valeria interrumpió sus recuerdos. La adolescente, alta y esbelta como su madre, se acercó para besarla en la mejilla. «Feliz cumpleaños, mi cielo», respondió Mercedes, entregándole una pequeña caja envuelta en papel plateado. «Sabes que nunca me ha gustado llegar tarde a ningún sitio». Carolina, la hija de Mercedes, se acercó detrás de Valeria. A sus 45 años, era la viva imagen del éxito profesional, directora de marketing de una importante empresa multinacional, vestida con un traje sastre impecable y un aire de sofisticación que parecía intimidar incluso a los camareros del lujoso restaurante. «Mamá, te dije que nos esperaras en la entrada», comentó Carolina con un tono que Mercedes conocía demasiado bien, ese tono ligeramente condescendiente que había comenzado a usar desde que su carrera despegó. «Este lugar es muy exclusivo, hay que tener reservación». «El caballero de la entrada fue muy amable al ver mi identificación», respondió Mercedes con una sonrisa tranquila. «Me dijo que podía esperarlas en la mesa». Carolina lanzó una mirada rápida alrededor, como temiendo que alguien las observara, y luego se sentó junto a su hija. Mercedes notó cómo un grupo de mujeres elegantes en una mesa cercana las miraba y susurraba. Eran del tipo de personas que podían detectar una blusa de tienda departamental a 10 metros de distancia. «¿Puedo abrir mi regalo, abuela?», preguntó Valeria, sosteniendo la pequeña caja con curiosidad. «Por supuesto, mi amor», respondió Mercedes, observando con ilusión cómo su nieta desataba cuidadosamente el lazo plateado. Dentro de la caja había un delicado collar de plata con un pequeño dije en forma de libro abierto. No era una joya costosa, pero Mercedes había ahorrado 3 meses para poder comprarlo. «Ábrelo», indicó Mercedes. «Es un relicario». Valeria siguió la instrucción y descubrió una diminuta fotografía en el interior. Ella a los 5 años, sentada en el regazo de su abuela, mientras ambas leían un cuento. «Abuela,
Es precioso, murmuró Valeria, con una sonrisa genuina. Me encanta. Es para que recuerdes que los libros siempre te abrirán puertas, mi niña, como te enseñé cuando eras pequeña, explicó Mercedes. Carolina observó el collar con una expresión indescifrable. Es peculiar, comentó finalmente. Pero Valeria, cariño, no creo que combine con tu estilo actual. Quizás podrías guardarlo para ocasiones especiales con la abuela. Mercedes sintió una punzada en el pecho, pero mantuvo su sonrisa. Por supuesto, dijo. Lo importante es que te guste, mi cielo. El camarero se acercó para tomar su orden. Carolina y Valeria pidieron sin titubear, familiarizadas con los nombres franceses e italianos de los platillos. Cuando llegó el turno de Mercedes, ella se tomó un momento para estudiar el menú, donde los precios le parecían sencillamente absurdos. ¿Podría recomendarme algo, joven?, preguntó al camarero con amabilidad. No soy experta en cocina internacional. El camarero comenzó a explicarle algunos platillos, pero Carolina lo interrumpió. Ella tomará lo mismo que yo, dijo rápidamente, y luego, dirigiéndose a Mercedes en voz baja, añadió: Mamá, este no es como el restaurante de la esquina de tu casa. Hay protocolos. Las mujeres de la mesa cercana soltaron risitas disimuladas y Carolina se tensó visiblemente. La comida transcurrió entre conversaciones superficiales. Carolina hablaba de su reciente ascenso, de los planes para llevar a Valeria a conocer Europa en el verano, de la posibilidad de cambiarse a una casa más grande en una zona exclusiva. Mercedes escuchaba y asentía, intercalando alguna pregunta ocasional, principalmente dirigida a Valeria sobre sus estudios y amigos. La adolescente respondía con frases cortas, constantemente interrumpida por el sonido de mensajes en su teléfono. Valeria, guarda eso, por favor, pidió Carolina después de un rato. Recuerda lo que hablamos sobre la etiqueta en lugares como este. Perdón, mamá, respondió Valeria, guardando el teléfono. Es que las chicas quieren saber dónde será la fiesta del sábado. ¿Fiesta?, preguntó Mercedes con interés. No sabía que celebrarías con tus amigas también. Carolina y Valeria intercambiaron una mirada rápida que no pasó desapercibida para Mercedes. Es algo pequeño, mamá, explicó Carolina con cierta incomodidad. Solo las amigas más cercanas de Valeria en casa. Nada especial. Entiendo, respondió Mercedes, aunque podía sentir que había algo más que no le estaban diciendo. El camarero se acercó para preguntar si deseaban postre. Valeria pidió un elaborado soufflé de chocolate. Carolina optó por un café, y Mercedes solicitó un simple té. Abuela, dijo de repente Valeria, ¿te acuerdas de esas galletas de canela que hacías cuando yo era pequeña? Las que tenían forma de estrella. El rostro de Mercedes se iluminó. Por supuesto que me acuerdo. Era la receta de tu bisabuela. Podría prepararlas para tu fiesta del sábado si quieres. Otra mirada incómoda entre madre e hija. No será necesario, mamá, intervino Carolina rápidamente. Ya tenemos todo organizado con el catering. Entiendo, respondió Mercedes, y algo en su tono hizo que Carolina la mirara con más atención. Pero si Valeria quiere mis galletas, podría... Mamá, por favor, la interrumpió Carolina, bajando la voz pero con un tono firme. La fiesta es en mi casa, con gente importante. El padre de una de las amigas de Valeria es el nuevo socio de la empresa y necesito causar una buena impresión. Ya está todo planificado al detalle. Mercedes asintió lentamente, comprendiendo lo que su hija no se atrevía a decir directamente. Ella no encajaba en ese mundo de apariencias y conexiones sociales que Carolina había construido. El resto de la comida transcurrió con una tensión apenas disimulada. Cuando llegó el momento de marcharse, Carolina insistió en pagar la cuenta, rechazando con un gesto el intento de Mercedes de contribuir.
Es mi regalo para ambas, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras esperaban que el ballet trajera el coche de Carolina, Mercedes notó que su hija parecía cada vez más ansiosa, mirando constantemente su reloj. «Mamá, tengo que llevarte a casa», dijo Carolina mientras consultaba su reloj por enésima vez. «Tengo una videoconferencia importante en 1 hora». «No te preocupes, hija», respondió Mercedes. «Puedo tomar un taxi». «No es necesario. Te llevaré, pero debemos irnos ya». El trayecto en el lujoso SUV de Carolina transcurrió mayormente en silencio. Valeria iba en el asiento trasero, absorta en su teléfono. De vez en cuando, Mercedes intentaba iniciar alguna conversación, pero las respuestas eran cortas y distraídas. «¿Cómo van las clases de piano, Valeria?», preguntó, girándose para ver a su nieta. «Las dejé hace meses, abuela», respondió la adolescente sin levantar la vista. «Ahora estoy en el equipo de debate». «Oh, no lo sabía. Eso es maravilloso. Tu abuelo Pedro hubiera estado orgulloso. Él siempre tenía una respuesta para todo». Carolina lanzó una mirada rápida a su madre. Valeria apenas recuerda a papá, mamá. Tenía 5 años cuando él falleció. «Lo sé, pero las historias mantienen vivos los recuerdos», insistió Mercedes. «Tu padre era un hombre extraordinario que vino de la nada y consiguió...». «Mamá, por favor», interrumpió Carolina. «No empecemos con esas historias de superación ahora. Estoy cansada y tengo la cabeza llena de trabajo». Mercedes guardó silencio, sintiendo ese muro invisible que parecía crecer entre ella y su hija con cada año que pasaba. Recordó cuando Carolina era pequeña y la miraba con admiración mientras le contaba cuentos antes de dormir. ¿En qué momento su hija había empezado a avergonzarse de sus orígenes, de su propia historia familiar? Cuando llegaron frente al pequeño edificio de apartamentos donde vivía Mercedes, Carolina apenas detuvo el coche. «Gracias por el almuerzo, hija. Estuvo delicioso», dijo Mercedes preparándose para bajar. «¿Seguro que no quieres que prepare algunas galletas para la fiesta de Valeria?». Carolina suspiró con impaciencia. «Mamá, ya te dije que no. Todo está organizado». «Entiendo». Mercedes se giró hacia el asiento trasero. «Valeria, mi cielo, disfruta mucho tu cumpleaños. La abuela te quiere muchísimo». Valeria finalmente levantó la vista de su teléfono y le dedicó una sonrisa. «Gracias, abuela, me encantó el collar». Mercedes sintió un pequeño rayo de esperanza. Al menos su nieta parecía apreciar el regalo, a pesar de la reacción de Carolina. «Te llamaré luego, mamá», se despidió Carolina sin mirarla, ya pendiente de su próximo compromiso. Mercedes observó cómo el coche se alejaba y luego subió lentamente las escaleras hasta su apartamento en el 3er piso. No era un lugar lujoso, pero estaba limpio y ordenado, lleno de recuerdos de una vida dedicada a los demás. Fotografías de sus estudiantes, de Pedro, de Carolina pequeña, de Valeria bebé, libros que había coleccionado durante décadas. Pequeños tesoros sin valor monetario pero incalculables para ella. Se sentó en su sillón favorito junto a la ventana y repasó mentalmente el almuerzo tratando de entender qué había sucedido exactamente. Algo no encajaba en la explicación sobre la fiesta del sábado. Carolina había estado demasiado nerviosa, demasiado evasiva. Tomó el teléfono y llamó a su vecina y amiga de toda la vida, Dolores. «Lola, ¿cómo estás?», saludó cuando su amiga contestó. «Mercedes, justo estaba pensando en ti. ¿Cómo estuvo el almuerzo con tu hija y tu nieta?». «Fue interesante», respondió, dudando sobre cuánto compartir. «Creo que mi hija está organizando una gran fiesta para Valeria el sábado, pero no quiere decírmelo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Mercedes, querida, ¿no lo sabes?». «¿Saber qué?». «La fiesta de Valeria. Todo el barrio habla de ello».
Mi nieta me mostró la invitación en redes sociales. Es en ese club nuevo en la zona alta. Han contratado a un DJ famoso y todo. Mercedes sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Estás segura? Completamente. Mi nieta está desilusionada porque no la invitaron. Parece que solo invitaron a los populares del colegio y a las familias influyentes. Después de colgar con Dolores, Mercedes se quedó mirando por la ventana durante largo rato. No estaba dolida por no haber sido invitada a la fiesta. Entendía que era un evento para jóvenes. Lo que le dolía era la mentira, el hecho de que Carolina no hubiera sido honesta con ella. El jueves por la mañana, Mercedes decidió dar una sorpresa a su nieta y acercarse al colegio privado donde estudiaba Valeria. Sabía que los jueves, la adolescente terminaba temprano y pensó que podrían tomar un chocolate juntas como cuando era pequeña. Se vistió con esmero, poniéndose nuevamente su blusa celeste y arreglando su cabello plateado en un moño sencillo pero elegante. Tomó el autobús y luego caminó hasta llegar a la imponente entrada del Instituto San Marcos, uno de los colegios más prestigiosos de la ciudad. Se sentó en un banco frente a la salida y esperó pacientemente. A las 2:30 en punto, los estudiantes comenzaron a salir en pequeños grupos. Todos vestían el uniforme impecable del colegio, pero Mercedes notó cómo algunos accesorios y mochilas de marca distinguían sutilmente a unos de otros. Finalmente vio a Valeria salir rodeada de un grupo de chicas. Su nieta reía despreocupadamente mientras mostraba algo en su teléfono. Mercedes estuvo a punto de levantarse para llamarla cuando vio acercarse el coche de Carolina. Su hija bajó la ventanilla y llamó a Valeria. La adolescente se despidió de sus amigas y se dirigió hacia el vehículo. Mercedes se quedó donde estaba, dudando de si debía acercarse o no. Desde su posición podía ver, pero no escuchar la conversación entre madre e hija. Carolina parecía estar regañando a Valeria por algo, mientras la adolescente asentía con expresión contrariada. Mercedes decidió finalmente acercarse. «Hola», saludó con una sonrisa, llegando junto al coche. «Pensé en darles una sorpresa». La expresión de Carolina pasó de la sorpresa al desconcierto y luego a la irritación en cuestión de segundos. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Quería ver a mi nieta. Pensé que podríamos tomar un chocolate juntas, como antes». Carolina miró nerviosamente a su alrededor. Varios padres y estudiantes los observaban con curiosidad. «Mamá, este no es momento. Valeria tiene clase de violín en media hora y yo tengo que volver a la oficina». «Oh, entiendo», respondió Mercedes tratando de ocultar su decepción. «Tal vez otro día». «Sí, tal vez», respondió Carolina secamente. «Te llamaré para coordinar». «Valeria», llamó de repente una voz. Una mujer elegantemente vestida se acercó al coche. «Qué bueno verte, Carolina. Quería confirmar los detalles para la fiesta del sábado. Mi marido y yo estamos encantados de que Sofía haya sido invitada». Carolina palideció ligeramente. «Alicia, qué sorpresa». «Sí, por supuesto, todo está listo». La mujer miró a Mercedes con curiosidad. «¿Y esta señora es...?» Hubo un momento de silencio tenso. Mercedes esperó a que su hija la presentara, pero Carolina parecía haberse quedado sin palabras. «Soy Mercedes Olivares». Se presentó finalmente ella misma, extendiendo su mano. La madre de Carolina y abuela de Valeria. Alicia estrechó su mano con una sonrisa cortés pero distante. «Encantada. Soy Alicia Montero, la madre de Sofía». La abuela ya se iba. Intervino Carolina rápidamente. «Tiene un compromiso, ¿verdad, mamá?» Mercedes miró a su hija, captando el mensaje implícito. «Sí, debo irme», respondió con dignidad. «Un placer conocerla, señora Montero». «Igualmente», respondió Alicia, ya desviando su atención hacia Carolina. «Entonces, sobre la fiesta...»
Mercedes regresó a su apartamento con un nudo en la garganta. Se preparó un té y se sentó nuevamente junto a la ventana, contemplando cómo las nubes se desplazaban lentamente por el cielo. El rechazo de Carolina la había herido profundamente, pero más que dolor, lo que sentía era una creciente indignación. Durante años había aceptado con resignación la actitud de su hija, convenciéndose de que Carolina solo quería lo mejor para Valeria. Se había dicho a sí misma que los tiempos cambiaban y que quizás ella no entendía las exigencias del mundo moderno. Pero hoy, al ver la expresión de vergüenza en el rostro de su hija cuando tuvo que presentarla, algo se quebró dentro de ella. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Dolores nuevamente. «Mercedes, ¿cómo estás?» Me quedé preocupada después de nuestra conversación. «Fui a ver a Valeria al colegio», confesó Mercedes. Carolina estaba allí y apenas me dirigió la palabra. Me hizo sentir como si fuera una intrusa. Dolores suspiró al otro lado de la línea. «Lo siento mucho, querida. No entiendo cómo tu hija puede comportarse así contigo, después de todo lo que has hecho por ella. A veces pienso que se avergüenza de mí, de nuestro origen», dijo Mercedes, sorprendiéndose a sí misma por expresar en voz alta algo que había temido durante años. «Eso es absurdo. Fuiste maestra respetada durante 40 años. El alcalde mismo te entregó un reconocimiento cuando te jubilaste. Para Carolina, eso no es suficiente. Ella vive en otro mundo ahora, un mundo donde lo único que importa es la apariencia y el estatus. Y yo, con mi ropa sencilla y mis manos gastadas de tanto trabajar, no encajo en ese mundo». Mientras hablaba con Dolores, una idea comenzó a formarse en la mente de Mercedes. No era su estilo confrontar directamente a su hija. Siempre había preferido la conciliación, evitar los conflictos, pero quizás era momento de mostrarle a Carolina que estaba equivocada. «Lola, debo colgar. Tengo algo que hacer», dijo de repente. «¿Estás bien, Mercedes? Me preocupas». «Estoy mejor que nunca», respondió con una determinación que sorprendió a su amiga. «Te llamaré mañana». Tras colgar, Mercedes abrió el pequeño joyero que guardaba en su mesa de noche. Entre las pocas piezas que poseía, sacó un sobre amarillento. Dentro había una carta y una llave. La carta era de Pedro, su difunto esposo, escrita poco antes de morir. «Mi querida Mercedes», decía, «cuando leas esto ya no estaré a tu lado. He guardado un secreto todos estos años, no por desconfianza, sino para protegerte a ti y a Carolina. La llave que encontrarás con esta carta abre una caja de seguridad en el Banco Nacional. Lo que hay dentro es el fruto de inversiones que hice silenciosamente durante décadas. Úsalo sabiamente y solo cuando sea realmente necesario. Confío en tu juicio, como siempre lo he hecho. Te amo eternamente, Pedro». Mercedes recordaba el día que encontró la carta, una semana después del funeral. Había estado tan sumida en el dolor que guardó la carta y la llave, incapaz de enfrentar lo que fuera que Pedro había dejado para ella. Con el paso de los años, casi había olvidado su existencia. Pero ahora, mirando esa pequeña llave, sintió que había llegado el momento. A la mañana siguiente, Mercedes se vistió con especial cuidado. Se puso un traje sastre azul marino que reservaba para ocasiones especiales y se peinó con esmero. Tomó la llave y se dirigió al Banco Nacional. El edificio imponente del banco en el centro de la ciudad siempre le había parecido intimidante. Sin embargo, hoy caminaba con paso decidido. En la recepción, explicó que necesitaba acceder a una caja de seguridad. Después de verificar su identidad y la autenticidad de la llave, un empleado la condujo a una sala privada donde le entregó una caja metálica. Cuando el empleado se retiró, Mercedes abrió la caja con manos temblorosas. Dentro encontró documentos legales,
algunos títulos de propiedades y un sobre con una considerable suma de dinero en efectivo. Pero lo que más llamó su atención fue una carpeta con el título «Para Mercedes y Carolina». Al abrirla, encontró fotografías antiguas de Pedro cuando era joven, documentos de la pequeña empresa que había fundado y que eventualmente vendió antes de enfermar, y una carta más reciente. «Mercedes, mi amor, si estás leyendo esto, significa que has encontrado el valor para abrir la caja. Siempre supe que lo harías cuando fuera el momento adecuado. Lo que verás a continuación puede sorprenderte, pero quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice por amor a ti y a nuestra hija». Mercedes continuó leyendo y sus ojos se abrieron cada vez más. Pedro, el hombre sencillo y trabajador que ella había conocido, había tenido una vida anterior que nunca le reveló completamente. Venía de una familia adinerada que lo desheredó cuando decidió casarse con ella, una joven maestra sin fortuna ni apellido ilustre. Pedro había renunciado a su herencia por amor, pero silenciosamente había construido su propio patrimonio a través de inversiones inteligentes. Las últimas líneas de la carta la dejaron sin aliento. «El dinero nunca fue importante para mí, Mercedes. Lo importante eras tú, tu corazón generoso, tu inteligencia, tu fortaleza, valores que intenté transmitir a Carolina. Si algún día nuestra hija se aleja de esos principios, muéstrale esta carta. Recuérdale quiénes somos realmente y de dónde venimos. No somos nuestras posesiones ni nuestras apariencias. Somos nuestras acciones y nuestro amor por los demás». Con lágrimas en los ojos, Mercedes volvió a guardar todo en la caja, excepto algunos documentos que necesitaría y una cantidad razonable de dinero en efectivo. Tenía un plan. De regreso en su apartamento, tomó su teléfono y marcó a un número que raramente usaba. Era Alberto, un antiguo estudiante que ahora dirigía una prestigiosa firma de abogados. «¿Maestra Mercedes?», respondió una voz sorprendida. «Qué alegría escucharla. ¿Cómo está?». «Bien, Alberto, gracias. Necesito tu ayuda profesional, si es posible». «Por supuesto, lo que necesite. Usted cambió mi vida cuando creyó en mí en 6º grado. ¿En qué puedo ayudarla?». Mercedes le explicó brevemente la situación y lo que necesitaba hacer. Alberto escuchó atentamente. «Entiendo perfectamente. ¿Puede venir a mi oficina mañana? Me encargaré personalmente de todo». Después de colgar, Mercedes marcó otro número. Esta vez fue el turno de Elena, otra exalumna que ahora era una reconocida estilista con un salón en la zona más exclusiva de la ciudad. «Maestra Mercedes», exclamó Elena con genuina alegría. «¡Qué sorpresa tan maravillosa! Elena, querida, ¿podrías recibirme en tu salón mañana? Necesito un cambio de imagen». La estilista no ocultó su sorpresa. «Por supuesto, maestra. Será un honor atenderla personalmente. ¿Puedo preguntar a qué se debe este cambio repentino?». Mercedes sonrió para sí misma. «Digamos que es hora de recordarle algunas verdades a mi hija». Finalmente, Mercedes realizó una última llamada. «Club San Martín, quisiera hacer una reserva para la fiesta del sábado». «Sí, la celebración de los 16 años de Valeria Montero». El viernes por la mañana, Mercedes se presentó puntualmente en el elegante edificio donde Alberto tenía su despacho. La recepcionista la miró con cierta curiosidad cuando se identificó, pero inmediatamente la hizo pasar a una sala de espera lujosa. No tuvo que aguardar mucho. Alberto apareció minutos después, un hombre alto y distinguido, que conservaba la sonrisa franca que tenía cuando era un niño de 12 años en su clase. «Maestra Mercedes», exclamó con genuino afecto, abrazándola. «Qué honor tenerla aquí». «El honor es mío, Alberto. Mira todo lo que has logrado», respondió ella, observando con orgullo a su antiguo estudiante.
Alberto la condujo a su oficina privada, un espacio amplio con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Sobre su escritorio había una fotografía enmarcada del grupo escolar donde él aparecía de niño, con Mercedes al centro. «La guardo para recordar de dónde vengo», explicó al notar la mirada de su antigua maestra. «Usted fue quien me dijo que podía hacer lo que yo quisiera, a pesar de que mi familia apenas podía pagar los libros». Mercedes sintió una calidez en el pecho ante ese recuerdo. Alberto había sido un niño brillante pero inseguro, con un padre alcohólico y una madre que trabajaba en 3 empleos para mantenerlos. Ella había visto su potencial y lo había ayudado a conseguir una beca para continuar sus estudios. «Bueno, a lo que venimos», dijo Alberto, sentándose tras su escritorio. «Me explicó ayer que necesita gestionar algunos asuntos legales urgentes». Mercedes le mostró los documentos que había sacado de la caja de seguridad y le explicó su situación con Carolina y la fiesta de Valeria. «Entiendo perfectamente», dijo Alberto después de escucharla atentamente. «Podemos resolver esto rápidamente. Lo primero será verificar la vigencia de estos títulos de propiedad y actualizar todo a su nombre». Durante las siguientes 2 horas, Alberto trabajó eficientemente, haciendo llamadas y preparando documentos. Finalmente, le presentó a Mercedes varias carpetas. «Está todo listo, maestra. He actualizado los títulos de propiedad, he verificado las inversiones que su esposo dejó, que por cierto han crecido considerablemente, y he preparado estos documentos que podrá presentar si es necesario». Mercedes revisó los papeles y asintió, satisfecha. «Hay algo más que debes saber», añadió Alberto con una sonrisa. «El edificio donde se realizará la fiesta de su nieta, el Club San Martín, es propiedad de nuestra firma. Somos socios mayoritarios desde hace 3 años. Por supuesto, he arreglado todo para que usted no tenga problemas mañana». Mercedes lo miró sorprendida. «No quiero causarte ningún inconveniente, Alberto. Al contrario, será un placer ayudarla, después de todo lo que hizo por mí. He dado instrucciones específicas al personal del club. La tratarán con la distinción que merece». Al salir del despacho de Alberto, Mercedes se dirigió directamente al salón de Elena. El establecimiento, ubicado en la zona más exclusiva de la ciudad, era un espacio moderno y sofisticado frecuentado por celebridades y mujeres de la alta sociedad. Elena la esperaba en la entrada, elegante y radiante a sus 35 años. «Maestra», exclamó abrazándola afectuosamente. «No sabe lo feliz que estoy de verla». Mercedes recordó a aquella niña tímida que dibujaba peinados en los márgenes de sus cuadernos y que se quedaba después de clase para peinarla a ella y a las otras maestras. «Tienes un don, Elena», le había dicho. «Algún día tendrás tu propio salón de belleza». Elena la condujo personalmente hasta una zona privada del salón, reservada para sus clientas más exclusivas. «Cuénteme qué es lo que desea exactamente», dijo, observando a Mercedes con ojo profesional. «Quiero verme elegante pero natural», respondió Mercedes. «Nada extravagante. Solo quiero que cuando mi hija me vea, recuerde quién soy realmente». Elena sonrió, comprendiendo. «Déjelo en mis manos, maestra». «La haré lucir como lo que es, una reina». Durante las siguientes 3 horas, Mercedes fue atendida por un equipo de profesionales dirigidos personalmente por Elena. Le lavaron y trataron el cabello, le hicieron un suave maquillaje que realzaba sus facciones sin ocultarlas, y finalmente Elena misma se encargó de su peinado, recogiendo su cabello plateado en un elegante moño que enmarcaba perfectamente su rostro. Cuando Mercedes se miró al espejo, apenas podía creerlo. No parecía otra persona, seguía siendo ella, pero la mejor versión de sí misma. Su cabello plateado brillaba con elegancia, su rostro lucía radiante, y sus ojos azules resaltaban con una vivacidad que hacía años no veía en ellos.
Es perfecto, Elena, murmuró conmovida. Me has hecho un regalo maravilloso. No, maestra. Usted me dio un regalo hace muchos años. Creer en mí. Esto es solo mi forma de agradecérselo. Al salir del salón, Mercedes tenía una cita más. Se dirigió a una boutique exclusiva donde la esperaba Marta, otra antigua estudiante que ahora era diseñadora de moda. La tienda estaba cerrada al público, con un discreto letrero de «Atención privada» en la puerta. Marta la recibió con la misma calidez que Alberto y Elena. Durante la siguiente hora, Mercedes probó varios conjuntos hasta que encontraron el perfecto, un elegante vestido de seda en tono azul profundo, con un corte clásico pero contemporáneo que favorecía su figura. Marta insistió en complementarlo con un chal de hilo plateado finamente tejido y unos zapatos de tacón bajo pero elegantes. «Es mi regalo, maestra», dijo Marta cuando Mercedes intentó pagar. «Por favor, acéptelo. Todo lo que soy se lo debo a usted». De regreso en su apartamento, Mercedes guardó cuidadosamente el vestido y se sentó a revisar una vez más todos los documentos que Alberto le había preparado. Entre ellos había uno especial, el testamento original de Pedro, donde quedaba claro que había renunciado a una fortuna familiar para casarse con ella, pero que posteriormente había construido su propio patrimonio. Su teléfono sonó. Era Carolina. «Mamá, te llamaba para confirmar que no te hemos olvidado», dijo su hija con tono apurado. «Pasaremos a verte el domingo después de la fiesta de Valeria. La pobrecita estará cansada, pero quiere darte un abrazo». Mercedes notó la mentira en su voz. Carolina no tenía intención de mencionar la verdadera fiesta, solo la supuesta reunión pequeña en casa que le había contado. «No será necesario, hija», respondió Mercedes con tranquilidad. «Tengo planes para este fin de semana». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Planes? ¿Qué planes?» «Una reunión con viejos amigos», respondió Mercedes sin dar más detalles. «Diviértanse mañana en su pequeña reunión en casa. Dale un beso a Valeria de mi parte». Antes de que Carolina pudiera replicar, Mercedes se despidió y colgó. Sabía que su hija estaría desconcertada, pero eso era solo el comienzo. Mañana, en la fiesta, vendría la verdadera sorpresa. El sábado amaneció radiante, como si el clima mismo quisiera colaborar con el plan de Mercedes. Desde temprano se dedicó a prepararse meticulosamente para la noche. Repasó mentalmente cada detalle mientras tomaba su desayuno junto a la ventana. A mediodía, recibió un mensaje de Alberto confirmando que todo estaba listo en el Club San Martín. El director ha sido informado personalmente de su llegada. La tratarán como corresponde, había escrito. Mercedes sonrió. No buscaba un trato especial, solo quería que su hija entendiera que las apariencias no lo eran todo en la vida. A las 5 de la tarde, Dolores llegó al apartamento para ayudarla a prepararse, tal como habían acordado. «Por todos los cielos, Mercedes», exclamó al ver el vestido extendido sobre la cama. «Es precioso. Debe haber costado una fortuna». «Es un regalo de una antigua alumna», explicó Mercedes mientras se aplicaba una crema hidratante. «Es diseñadora ahora». Dolores sacudió la cabeza, asombrada. «Siempre me sorprende cuánto te quieren tus exalumnos. La mitad de la ciudad parece haberte pasado por el aula». «Exageras», rió Mercedes. «Aunque sí es cierto que muchos han llegado lejos, y eso me llena de orgullo». Con la ayuda de su amiga, Mercedes se vistió y completó los últimos detalles de su arreglo. El vestido azul se ajustaba perfectamente a su figura, dándole un aire de elegancia natural. El peinado que Elena le había hecho se mantenía impecable, y Mercedes se aplicó un poco del maquillaje que la estilista le había regalado, siguiendo cuidadosamente las instrucciones que le había dado.
Cuando finalmente se miró en el espejo de cuerpo entero, incluso ella misma quedó impresionada. La imagen que le devolvía el reflejo era la de una mujer distinguida, con la dignidad que dan los años bien vividos y una serenidad que solo otorga la sabiduría. «Estás preciosa, amiga», dijo Dolores con lágrimas en los ojos. «Carolina va a quedarse sin palabras». «No busco impresionar por cómo me veo», respondió Mercedes mientras se ponía unos discretos pendientes de perlas que habían pertenecido a su madre. «Solo quiero que mi hija recuerde quiénes somos y de dónde venimos». A las 7 en punto, el timbre sonó. Era el chofer que Alberto había enviado para llevarla al Club San Martín. Mercedes tomó su pequeño bolso, donde llevaba los documentos más importantes, y se despidió de Dolores. «Deséame suerte». «No la necesitas», respondió su amiga. «Solo sé tú misma. Eso siempre ha sido más que suficiente». El viaje hacia el club transcurrió en silencio. Mercedes observaba las calles de la ciudad a través de la ventanilla, recordando los años en que recorría esas mismas avenidas en autobús, con sus carpetas llenas de exámenes para corregir y la ilusión de hacer una diferencia en la vida de sus estudiantes. Cuando el lujoso coche se detuvo frente a la entrada del Club San Martín, Mercedes respiró profundamente y esperó a que el chofer le abriera la puerta. Al bajar, notó las miradas curiosas de varios jóvenes vestidos elegantemente que llegaban a la fiesta. El Club San Martín era uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, un imponente edificio de estilo neoclásico, rodeado de jardines perfectamente cuidados. En la entrada, un hombre con traje formal verificaba la lista de invitados. Mercedes se acercó con paso decidido. «Buenas noches», saludó con naturalidad. «Soy Mercedes Olivares». El hombre consultó su tablet y su expresión cambió inmediatamente. «Señora Olivares, es un honor tenerla aquí», dijo con una deferencia que sorprendió a Mercedes. «Tenemos instrucciones especiales para recibirla. Por favor, permítame escoltarla personalmente». Mientras avanzaban por el vestíbulo principal, decorado con arreglos florales exuberantes y luces tenues, Mercedes notó que varias personas la observaban con curiosidad. Su guía la condujo hasta un amplio salón donde ya había varios invitados, en su mayoría adolescentes bien vestidos y algunos padres. «El director del club vendrá a saludarla personalmente en unos minutos», informó el hombre. «¿Puedo ofrecerle algo mientras tanto?» «Un agua mineral estará bien, gracias», respondió Mercedes. Mientras esperaba, observó el ambiente. La decoración era espectacular. Globos plateados y dorados, una enorme pancarta que decía «Felices 16 Valeria», una pista de baile con luces de colores y un escenario donde los músicos preparaban sus instrumentos. Todo parecía sacado de una película. A los pocos minutos, un hombre de mediana edad, impecablemente vestido, se acercó a ella. «Señora Olivares, soy Martín Salgado, director del Club San Martín», se presentó, estrechando su mano. «Es un verdadero placer conocerla. El doctor Alberto Mendoza me ha hablado maravillas de usted». «El placer es mío, señor Salgado», respondió Mercedes con una sonrisa. «Permítame mostrarle su mesa. Hemos seguido las instrucciones del doctor Mendoza al pie de la letra». Mercedes siguió al director hasta una mesa ubicada en un lugar privilegiado, cerca del escenario, pero con suficiente privacidad. Desde allí podía observar perfectamente la entrada principal y la mesa destinada a la familia. «¿Hay algo más que pueda ofrecerle, señora Olivares?» «No, gracias. Todo está perfecto», respondió ella. «Solo quisiera saber a qué hora está prevista la llegada de mi nieta y su madre». «La señora Montero y la señorita Valeria llegarán en aproximadamente 20 minutos, según el programa». Mercedes asintió y se acomodó en su silla,
preparándose mentalmente para lo que vendría. A su alrededor, más invitados iban llegando. Notó que varias personas la miraban con curiosidad, probablemente preguntándose quién era esa mujer elegante a quien el director mismo había escoltado. Una joven se acercó tímidamente a su mesa. «Disculpe, ¿usted es la señora Mercedes Olivares?», preguntó con cierta vacilación. «¿La maestra de la Escuela República?». Mercedes la miró sorprendida. «Sí, lo soy, aunque hace años que me jubilé. Mi madre fue su alumna», explicó la joven con una sonrisa. «Laura Espinosa. Siempre habla de usted como la mejor maestra que tuvo. Ahora es cirujana pediatra». «¡Laura!», exclamó Mercedes recordando. «Una estudiante brillante. Siempre quiso ser médica. Ella me dijo que si la veía aquí, la saludara de su parte. Dijo que todo lo que es se lo debe a usted». Antes de que Mercedes pudiera responder, el volumen de la música bajó y un presentador anunció la inminente llegada de la cumpleañera. Todos los invitados se dirigieron hacia la entrada principal, formando un pasillo para recibir a Valeria. Mercedes permaneció en su sitio, con el corazón latiendo aceleradamente. En pocos minutos, vería la cara de su hija cuando descubriera que estaba allí. Las grandes puertas del salón se abrieron y apareció Valeria, radiante en un vestido rosa pálido, del brazo de su madre. Carolina lucía espectacular con un vestido negro ajustado y joyas que brillaban bajo las luces del salón. Los invitados aplaudieron mientras madre e hija avanzaban sonrientes, saludando a todos. Mercedes observaba la escena en silencio, notando lo feliz que se veía su nieta y lo orgullosa que parecía Carolina. Fue entonces cuando Carolina la vio. En medio de los saludos y sonrisas, su mirada se cruzó con la de Mercedes. La sonrisa de Carolina se congeló en su rostro. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa, confusión y, Mercedes pudo notarlo, miedo. Mercedes mantuvo la compostura mientras observaba el rostro desencajado de su hija. Carolina murmuró algo al oído de Valeria, quien giró la cabeza buscando lo que había alterado a su madre. Cuando la adolescente vio a su abuela, una genuina sonrisa iluminó su rostro. Con una elegancia que sorprendió incluso a ella misma, Mercedes se levantó y caminó hacia su nieta. Los invitados, sintiendo que algo inusual ocurría, abrieron paso naturalmente. Varios murmullos se extendieron por el salón. «¿Quién es esa señora tan elegante? Dicen que es muy importante». El director del club la recibió personalmente. «¡Abuela!», exclamó Valeria soltándose del brazo de su madre y corriendo hacia Mercedes. «Viniste, y te ves increíble». Mercedes abrazó a su nieta con ternura. «Feliz cumpleaños, mi cielo. No podía perderme este día tan especial». Carolina, que se había quedado inmóvil, finalmente reaccionó y se acercó con una sonrisa tensa, claramente ensayada para las apariencias. «Mamá, qué sorpresa», dijo besándola mecánicamente en la mejilla. «No sabía que vendrías». «Es curioso», respondió Mercedes con calma. «Tampoco sabía yo que la fiesta sería aquí. Pensé que sería una pequeña reunión en tu casa». El rubor cubrió las mejillas de Carolina. A su alrededor, varios invitados observaban la escena con curiosidad. «¿Podríamos hablar en privado?», susurró Carolina entre dientes, manteniendo la sonrisa forzada. «Por supuesto, hija», respondió Mercedes. «Pero primero, déjame disfrutar un momento con mi nieta en su día especial». En ese instante, Alicia Montero, la misma mujer que Mercedes había conocido frente al colegio de Valeria, se acercó con su marido. «Carolina, querida, todo está maravilloso», exclamó antes de notar a Mercedes. «Oh, ¿no es usted la madre de Carolina?». «Sí, soy Mercedes Olivares», respondió ella con naturalidad. «No sabía que vendría a la fiesta», dijo Alicia lanzando una mirada curiosa a Carolina.
Es un placer conocerla mejor. Mi marido, Eduardo Montero. Eduardo, un hombre alto de aspecto distinguido, estrechó la mano de Mercedes con firmeza. Encantado, señora Olivares. El director del club nos comentó que usted es una persona muy respetada. Carolina miró a su madre con incredulidad. El director exagera, respondió Mercedes con modestia. Solo fui maestra durante 40 años. Algunos de mis antiguos alumnos han tenido la generosidad de recordarme con cariño. Maestra, intervino Eduardo con genuino interés. ¿En qué institución? En la Escuela República, en el Barrio Sur, explicó Mercedes. Eduardo abrió los ojos con sorpresa. ¿Usted fue maestra allí? Mi socio, Alberto Mendoza, siempre habla de una maestra que cambió su vida en esa escuela. Alberto es un hombre brillante, respondió Mercedes con orgullo. Siempre supe que llegaría lejos. Carolina parecía cada vez más desconcertada, mirando alternativamente a su madre y a los Montero, que claramente estaban impresionados. Alberto me dijo que tenemos una invitada especial esta noche, continuó Eduardo, pero no imaginé que sería usted. Habla de su maestra con tanta admiración que casi parece un mito. Los mitos suelen exagerar, sonrió Mercedes. Solo intenté hacer mi trabajo lo mejor posible. Para este punto, un pequeño grupo se había formado alrededor de ellos. Valeria observaba la escena con fascinación. Nunca había visto a su abuela en este contexto. Mamá, intervino Carolina, intentando recuperar el control de la situación. ¿Por qué no me acompañas un momento? Por supuesto, hija, accedió Mercedes. Con su permiso, se disculpó con los Montero. Carolina condujo a su madre hacia un rincón apartado del salón, cerca de la terraza. Su rostro había perdido toda pretensión de cordialidad. ¿Qué estás haciendo aquí? Siseó. ¿Cómo conseguiste entrar? Esta fiesta es privada. Mercedes sostuvo la mirada de su hija sin inmutarse. ¿Por qué me mentiste, Carolina? Preguntó con voz serena pero firme. ¿Por qué me dijiste que sería una pequeña reunión en tu casa? Yo no quería que te sintieras mal, balbuceó Carolina. Este tipo de eventos no son para... Se detuvo, pero el final de la frase quedó flotando en el aire. No son para gente como tú. ¿Para gente como yo? Completó Mercedes. ¿Qué tipo de gente crees que soy, Carolina? Mamá, no lo entiendes, continuó su hija bajando la voz. Estos círculos sociales son muy importantes para mi carrera, para el futuro de Valeria. No todos encajan aquí. Mercedes sintió que algo se rompía dentro de ella al escuchar esas palabras, pero mantuvo la compostura. ¿Y tú encajas, Carolina?, preguntó. La niña, que creció en un apartamento de 2 habitaciones, hija de una maestra de escuela pública y un contador que empezó como mensajero. ¿Esa niña encaja aquí? Carolina palideció. Eso fue hace mucho tiempo. He construido una vida diferente. ¿Diferente o falsa?, insistió Mercedes. ¿Tus amigos aquí saben de dónde vienes realmente? Basta, mamá, espetó Carolina. No tienes derecho a venir aquí a arruinar todo lo que he construido. No vine a arruinar nada, respondió Mercedes con calma. Vine porque amo a mi nieta y porque creo que es hora de que recordemos quiénes somos realmente. Carolina dejó escapar una risa amarga. ¿Y quiénes somos según tú? ¿Gente humilde que debe conformarse con su lugar? Mercedes sacudió la cabeza. No, hija, somos gente con valores, con integridad, que no necesita fingir ser algo que no es para sentirse valiosa. En ese momento, Martín Salgado, el director del club, se acercó a ellas. Señora Olivares, disculpe la interrupción. El doctor Mendoza acaba de llegar y pregunta por usted. ¿Alberto está aquí?, preguntó Mercedes, sorprendida. Sí, señora, junto con varios miembros de la junta directiva del club.
Carolina miró a su madre con confusión. ¿Conoces a Alberto Mendoza, el socio de Eduardo? Antes de que Mercedes pudiera responder, Alberto apareció. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Maestra Mercedes», exclamó, acercándose para abrazarla. No pude resistir la tentación de venir a saludarla. Carolina observaba la escena completamente desconcertada. «Alberto, te presento a mi hija, Carolina», dijo Mercedes. Alberto extendió su mano. «Un placer conocerte al fin. Tu madre ha sido la influencia más importante en mi vida». ¿Mi madre? Carolina parecía no poder procesar lo que estaba ocurriendo. «Fue mi maestra en 6º grado», explicó Alberto. «Me consiguió una beca que cambió mi destino. Sin ella, probablemente estaría limpiando oficinas como mi padre, en vez de ser abogado y socio del bufete». Mercedes notó cómo las certezas de Carolina se tambaleaban. Su hija siempre había visto a Alberto Mendoza como un ejemplo de éxito, un nivel al que aspirar, y ahora descubría que ese hombre admiraba y respetaba profundamente a la mujer de quien ella se avergonzaba. «¿Por qué nunca me dijiste que conocías a Alberto Mendoza?», preguntó Carolina cuando el abogado se alejó para saludar a otros invitados. «Nunca preguntaste, hija», respondió Mercedes simplemente. «Nunca te interesó saber quiénes fueron mis alumnos o qué logros tuvieron en la vida». Carolina abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por la llegada de Valeria, quien se acercó entusiasmada. «Abuela, quiero presentarte a mis amigas. No pueden creer que conoces al señor Mendoza. Dicen que sus padres harían cualquier cosa por tener una reunión con él». Mercedes sonrió con ternura. En los ojos de su nieta volvía a ver aquella admiración infantil que tanto había extrañado. «Claro que sí, mi cielo», respondió, permitiendo que Valeria la tomara del brazo. Carolina la siguió, aturdida y silenciosa. Su mundo cuidadosamente construido se tambaleaba ante sus ojos. Las personas que ella había considerado inalcanzables, aquellas cuya aprobación había buscado desesperadamente, trataban a su madre con un respeto que ella nunca había visto. Mercedes fue recibida por un grupo de adolescentes que la miraban con curiosidad. Entre ellas destacaba una joven de cabello rubio que parecía ser la líder del grupo. «Ella es mi abuela, Mercedes Olivares», presentó Valeria con orgullo. «Fue maestra durante 40 años y el señor Mendoza fue su alumno». «Es un placer conocerlas», saludó Mercedes con sencillez. La joven rubia la examinó con atención antes de hablar. «Mi padre dice que el señor Mendoza es el mejor abogado del país», comentó. «Si fue su maestra, debe ser usted muy especial». Mercedes sonrió. «Alberto siempre fue un estudiante brillante. El mérito es suyo, no mío». En ese momento Eduardo Montero se acercó nuevamente, esta vez acompañado por un hombre mayor de aspecto distinguido. «Señora Olivares, permítame presentarle al juez Martínez. Acaba de llegar, y cuando supo que usted estaba aquí, insistió en saludarla». El juez, un hombre de unos 70 años, tomó la mano de Mercedes con genuina emoción. «No puedo creerlo. Mercedes Olivares, la maestra de 6º grado, todavía recuerda a Francisco Martínez, el niño que siempre llegaba tarde porque trabajaba repartiendo periódicos al amanecer». Mercedes lo miró con atención y su rostro se iluminó al reconocerlo. «Francisco, por supuesto que te recuerdo. Siempre te quedabas después de clase para ponerte al día con las lecciones. Y usted siempre me esperaba, aunque eso significara salir más tarde», añadió él con emoción. «Le dije que algún día sería juez, ¿recuerda? Y usted fue la única que me creyó». Carolina observaba la escena con asombro. El juez Martínez era una de las figuras más respetadas del ámbito judicial, alguien a quien ella había intentado impresionar en diversos eventos sin mucho éxito.
Más personas comenzaron a acercarse. Una reconocida cirujana, que resultó ser la madre de una de las amigas de Valeria, también había sido alumna de Mercedes. El director de una importante empresa tecnológica recordaba con cariño cómo ella lo había defendido del acoso escolar. Incluso el chef que había preparado el banquete salió de la cocina para saludar a su antigua maestra. Carolina permanecía en silencio, observando cómo su madre, a quien había intentado mantener en las sombras, brillaba con luz propia en medio de aquellas personas que ella tanto admiraba. «Nunca me dijiste que conocías a todas estas personas», susurró finalmente a Mercedes cuando tuvieron un momento a solas. «Nunca preguntaste», respondió Mercedes con sencillez. «Para mí, todos eran simplemente mis niños, sin importar de dónde venían o a dónde iban. Algunos alcanzaron posiciones de prestigio, otros llevan vidas más sencillas pero igualmente valiosas». Carolina parecía luchar con sus pensamientos. «Pero, ¿por qué nunca usaste estas conexiones? Podrías haber vivido mejor. ¿Podrías aprovecharme de la gratitud de mis alumnos?», completó Mercedes. «No, Carolina. Ese no es el legado que quería dejarte». La música comenzó a sonar nuevamente, indicando que era el momento del vals tradicional para la cumpleañera. Valeria se acercó a su madre y a su abuela. «Es hora del baile con papá», dijo refiriéndose a su padrastro, el segundo esposo de Carolina. «Pero quiero que después bailes conmigo, abuela». «Será un honor, mi cielo», respondió Mercedes. Mientras observaban a Valeria bailar con Javier, el esposo de Carolina, Mercedes notó que su hija la miraba de reojo, como si intentara resolver un complicado acertijo. «Hay algo que no entiendo», dijo finalmente Carolina. «¿Cómo conseguiste entrar aquí? Este lugar es extremadamente exclusivo». «Se necesita ser socio o tener una invitación especial». Mercedes sonrió levemente. «Digamos que tengo amigos en lugares interesantes». «No, en serio, mamá. Incluso nosotros tuvimos que hacer reservación con meses de antelación y pagar una suma considerable». Mercedes decidió que era el momento de revelar parte de la verdad. «Alberto Mendoza es socio mayoritario de este club», explicó. «Él arregló todo cuando le pedí ayuda». Carolina la miró incrédula. «¿Por qué haría eso por ti?» «Porque valora lo que hice por él cuando más lo necesitaba, porque entiende que el valor de las personas no se mide por su cuenta bancaria o su posición social». Un silencio incómodo se instaló entre ellas. La música cambió, y Valeria se acercó para reclamar el baile prometido con su abuela. Mercedes se dejó llevar a la pista con una gracia natural que sorprendió a los presentes. «Estás preciosa, abuela», dijo Valeria mientras bailaban. «Me encanta verte así. Deberías venir a más eventos con nosotras». «Me gustaría eso, mi cielo», respondió Mercedes con una sonrisa. «Siempre y cuando tu madre esté de acuerdo». «Por supuesto que lo estará», aseguró Valeria. «No sé por qué, pero siempre pensé que no te gustaban estas cosas. Mamá decía que preferías quedarte en casa». Mercedes mantuvo su sonrisa, aunque sintió una punzada de dolor. Otra mentira de Carolina. «Me gusta estar en casa, es verdad», respondió con diplomacia. «Pero también disfruto compartiendo momentos especiales contigo». Cuando terminaron de bailar, fueron recibidas con aplausos. Carolina se acercó a ellas, su rostro una máscara indescifrable. «Valeria, cariño, es hora de cortar el pastel», dijo, evitando mirar a Mercedes directamente. La ceremonia del pastel fue espectacular. Un elaborado pastel de 5 pisos, decorado con flores de azúcar y pequeñas luces, fue llevado por 4 camareros. Valeria, radiante, se colocó detrás mientras todos cantaban «Feliz cumpleaños». Cuando llegó el momento de soplar las velas, la adolescente miró a su alrededor y luego dijo:
Quiero que mi abuela esté a mi lado. Carolina, que estaba ya posicionada junto a su hija, se tensó visiblemente pero no protestó. Mercedes se acercó y se colocó al otro lado de Valeria. «Pide un deseo, mi cielo», susurró Mercedes. Valeria cerró los ojos un momento y luego sopló las velas. Los aplausos resonaron en el salón mientras los fotógrafos contratados capturaban el momento. «Ahora el brindis», anunció el maestro de ceremonias. Javier, el esposo de Carolina, tomó una copa de champán y se dispuso a ofrecer el brindis como padrastro de Valeria. Era un hombre atractivo y elegante que trabajaba como ejecutivo en la misma empresa que Carolina. Mercedes lo conocía poco. Siempre había sido cordial, pero distante con ella, como si siguiera las pautas marcadas por su esposa. «Quiero brindar por mi hijastra Valeria, quien hoy cumple 16 años», comenzó Javier con voz firme. «Nos llena de orgullo ver la hermosa jovencita en que te has convertido». Mientras Javier continuaba con su discurso formal, Mercedes observaba a Carolina, quien parecía estar en otro mundo, con la mirada perdida y el rostro tenso. Su hija estaba experimentando una crisis interior, y Mercedes podía entenderlo perfectamente. Todo el mundo que Carolina había construido cuidadosamente se estaba desmoronando esta noche. Cuando Javier terminó, todos aplaudieron y bebieron. Fue entonces cuando Alberto Mendoza dio un paso adelante. «Si me permiten, me gustaría añadir unas palabras», dijo, captando la atención de todos los presentes. «Valeria, no te conozco personalmente, pero si has heredado algo del espíritu de tu abuela, estoy seguro de que llegarás muy lejos en la vida». Los ojos de todos se dirigieron hacia Mercedes, quien mantuvo su compostura a pesar de la sorpresa. «Pocos saben», continuó Alberto, «que en este salón hay muchas personas cuyas vidas fueron transformadas por una maestra de escuela pública llamada Mercedes Olivares. Yo mismo venía de una familia donde nadie había terminado la primaria. Mi padre era alcohólico y mi madre limpiaba casas para mantenernos. La maestra Mercedes no solo me educó, sino que consiguió una beca para mí y me convenció de que podía aspirar a más». Un silencio respetuoso se extendió por el salón. Carolina miraba a Alberto como si lo viera por primera vez. «Hoy somos muchos los que le debemos lo que somos. El juez Martínez, la doctora Espinosa, yo mismo». Alberto alzó su copa. «Así que brindo por Valeria, pero también por Mercedes, una mujer cuya riqueza no se mide en dinero, sino en vidas transformadas». Los aplausos fueron ensordecedores. Mercedes sintió que sus ojos se humedecían mientras veía a tantos de sus antiguos alumnos levantar sus copas en su honor. Valeria abrazó a su abuela con genuina admiración. «No tenía idea, abuela», murmuró. «¿Por qué nunca me contaste todas estas cosas?» «Algunas verdades deben descubrirse en el momento adecuado, mi cielo», respondió Mercedes suavemente. Después del brindis, mientras los invitados disfrutaban del pastel, Eduardo Montero se acercó a Mercedes con expresión seria. «Señora Olivares, hay algo que no le he dicho», comentó. «Mi padre también fue su alumno, Gerardo Montero. Falleció hace 5 años». «Gerardo», exclamó Mercedes recordando. «Un niño brillante, especialmente en matemáticas». «Siempre hablaba de usted con admiración», continuó Eduardo. «Decía que le debía su pasión por los números, que lo llevó a fundar nuestra empresa. Es un honor conocerla finalmente». Carolina, que había estado evitando a su madre, se vio obligada a unirse a la conversación cuando Alicia Montero la llamó. «Carolina, ¿por qué nunca nos dijiste que tu madre era tan respetada?», preguntó Alicia con genuina curiosidad. Eduardo está fascinado. Su padre hablaba mucho de una maestra que cambió su vida y resulta ser tu madre. Carolina balbuceó algo incoherente
mientras Mercedes observaba con compasión la confusión en su rostro. Su hija parecía una actriz que de pronto ha olvidado su papel en medio de la representación. La velada continuó con el baile. Valeria y sus amigas se divertían en la pista mientras los adultos conversaban en grupos. Mercedes se encontró rodeada de personas que querían hablar con ella, compartir recuerdos o simplemente presentarse. En un momento de calma, Carolina finalmente se acercó a su madre. Parecía haber estado llorando. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja, en privado. Mercedes asintió y siguió a su hija hasta una pequeña sala adyacente al salón principal. Una vez allí, Carolina se derrumbó en un sofá, como si toda la tensión acumulada finalmente la hubiera vencido. «¿Por qué, mamá?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué nunca me dijiste que conocías a todas estas personas? ¿Que eras tan respetada?». Mercedes se sentó junto a ella. «Te lo dije muchas veces, Carolina. Te hablaba de mis alumnos, de sus logros. Pero dejaste de escucharme hace años. Empezaste a ver mi profesión, mi vida, como algo de lo que avergonzarte». Carolina negó con la cabeza, pero sin convicción. «No me avergonzaba de ti», protestó débilmente. «¿No?», replicó Mercedes con suavidad. «¿Por qué entonces nunca me invitaste a tus eventos de empresa? ¿Por qué le dijiste a Valeria que prefería quedarme en casa? ¿Por qué me mentiste sobre esta fiesta?». Carolina bajó la mirada, incapaz de sostenerla de su madre. «Yo creía que no encajarías, que te sentirías incómoda, que no entenderías este mundo». «¿Este mundo?». Mercedes miró a su alrededor. «Carolina, he estado enseñando a personas de todos los orígenes durante 4 décadas. Conozco muchos mundos, y la verdad es que en el fondo todos buscan lo mismo: respeto, reconocimiento, amor». Carolina sollozó suavemente. «He sido una tonta, ¿verdad? He pasado años intentando impresionar a gente que ya te admiraba a ti, intentando encajar en un mundo donde tú ya eras respetada». Mercedes tomó las manos de su hija entre las suyas. «Nunca es tarde para redescubrir quiénes somos realmente, hija. Pero hay algo que no entiendo», continuó Carolina secándose las lágrimas. «Tu ropa, tu peinado. ¿De dónde sacaste ese vestido? Debe costar una fortuna». Mercedes sonrió. «Tengo mis recursos», respondió enigmáticamente. «Pero hay algo más importante que necesitas saber». Mercedes abrió su pequeño bolso y sacó una carpeta con documentos. «Estos papeles son parte de la herencia de tu padre», explicó. «Pedro guardó muchos secretos, incluso de mí. Solo descubrí la verdad después de su muerte». Carolina miró los documentos con confusión. «¿Qué es esto?». «La historia completa de tu padre. De dónde venía realmente, por qué eligió vivir una vida sencilla y lo que dejó para nosotras». Mercedes le contó entonces la verdadera historia de Pedro, cómo había renunciado a una herencia familiar por amor a ella, cómo había construido silenciosamente su propio patrimonio. Carolina escuchaba, atónita. «¿Me estás diciendo que papá venía de una familia adinerada, que renunció a todo eso por amor?». «Sí», confirmó Mercedes. «Y lo hizo porque entendía que el verdadero valor está en las personas, no en sus posesiones. Es una lección que intenté enseñarte toda mi vida, Carolina». La puerta se abrió suavemente y apareció Valeria. «¿Está todo bien?», preguntó, preocupada al ver las lágrimas de su madre. Carolina miró a su hija, luego a Mercedes y finalmente a los documentos en sus manos. «Sí, mi amor», respondió con voz temblorosa. «Tu abuela me está contando historias sobre tu abuelo Pedro, historias que tú también deberías conocer». Valeria entró a la sala y se sentó junto a su madre. Mercedes le mostró una antigua fotografía que había guardado en su bolso. «Este era tu abuelo Pedro»,
dijo con ternura, una de las pocas fotografías que tenemos de cuando era joven. La imagen mostraba a un hombre apuesto de poco más de 20 años, vestido elegantemente frente a una mansión imponente. ¿Esa casa era de él?, preguntó Valeria sorprendida. Era la casa de sus padres, tus bisabuelos, explicó Mercedes. Una familia con mucho poder e influencia en su época. No entiendo, interrumpió Valeria, mirando alternativamente a su madre y a su abuela. Siempre pensé que el abuelo había sido contador de una empresa pequeña. Lo fue, confirmó Mercedes, pero por elección, no por necesidad. Tu abuelo renunció a su herencia cuando decidió casarse conmigo. Sus padres no aprobaban que se uniera a una simple maestra sin fortuna. Carolina, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Por qué nunca me lo dijiste, mamá? ¿Por qué papá nunca me lo dijo? Mercedes suspiró recordando aquellos días lejanos. Tu padre no quería que crecieras sintiéndote diferente o especial por un apellido o un dinero que él había rechazado. Quería que forjaras tu propio camino, basado en tus méritos y esfuerzos, no en privilegios heredados. Y yo, Carolina no pudo contener las lágrimas. Yo he pasado años intentando alcanzar precisamente eso a lo que él renunció, anhelando la aceptación de gente como los padres que lo rechazaron. Valeria tomó la mano de su madre, conmovida por su vulnerabilidad. Lo que tu padre no sabía, continuó Mercedes, es que secretamente había estado invirtiendo dinero durante años. Construyó su propio patrimonio, no para alardear o para comprar reconocimiento social, sino como una red de seguridad para nosotras. Solo descubrí todo esto después de su muerte, cuando encontré una carta y una llave de una caja de seguridad. ¿Y por qué no usaste ese dinero?, preguntó Carolina. Viviste todos estos años en ese pequeño apartamento con tu modesta pensión. Porque no lo necesitaba, respondió Mercedes simplemente. Mi vida era plena tal como estaba. Además, tu padre me pidió que lo guardara para cuando fuera realmente necesario. ¿Y crees que ahora lo es?, preguntó Valeria con curiosidad. Mercedes miró a su nieta con cariño. Creo que ahora era necesario que conocieras la verdad, que ambas la conocieran. Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Alberto Mendoza. Disculpen la intromisión, dijo con una sonrisa amable. La fiesta continúa y muchos invitados están preguntando por ustedes. Enseguida volvemos, respondió Carolina secándose las lágrimas. Si necesitan más tiempo, ofreció Alberto. No, está bien, intervino Mercedes. Valeria debe disfrutar de su fiesta. Ya tendremos tiempo para seguir conversando en casa. Mientras se preparaban para regresar al salón, Carolina se detuvo frente a un espejo para arreglar su maquillaje. Valeria aprovechó ese momento para acercarse a su abuela. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?», susurró. «Lo que quieras, mi cielo. ¿Por qué nunca te enojaste con mamá? Incluso esta noche, cuando descubriste que te había mentido sobre la fiesta, no te vi enfadada». Mercedes reflexionó un momento antes de responder. «La ira nubla el entendimiento, Valeria. Tu madre no actuaba por maldad, sino por inseguridad. A veces las personas construyen murallas para protegerse, sin darse cuenta de que también están alejando a quienes más aman». Valeria asintió, procesando aquella sabiduría. «Me gustaría ser como tú cuando sea mayor», dijo finalmente. «Serás mejor», aseguró Mercedes, «porque tienes la fuerza de tu madre y espero un poco de mi paciencia». Cuando regresaron al salón principal, Mercedes notó un cambio sutil pero significativo. Carolina caminaba a su lado, no delante ni detrás, sino junto a ella. Y por primera vez en años, su hija no parecía avergonzada de su presencia. La fiesta continuaba en pleno apogeo.
Muchos invitados se acercaron para felicitar a Valeria, mientras otros buscaban conversar con Mercedes, intrigados por las revelaciones de la noche. En un momento dado, Alicia Montero se aproximó a Carolina y Mercedes. «Carolina, querida», estaba pensando. Comenzó con entusiasmo. «Estamos organizando un evento benéfico para recaudar fondos para la renovación de escuelas públicas. Después de conocer a tu madre, se me ocurre que sería una oradora perfecta. Su experiencia como educadora sería invaluable». Carolina miró a su madre, como pidiendo permiso antes de responder. Era un gesto pequeño, pero revelador. «Creo que es una idea excelente», dijo finalmente. «Mi madre tiene mucho que aportar en ese tema». «Me encantaría participar», confirmó Mercedes. «La educación pública siempre ha sido mi pasión». Mientras la conversación continuaba, Mercedes observó a su nieta bailando con sus amigas, riendo despreocupadamente. Era el momento de Valeria, y Mercedes se alegraba de poder ser parte de él. Eduardo Montero se unió al grupo trayendo consigo al juez Martínez y a Alberto. «Señora Olivares», dijo Eduardo, «estábamos discutiendo sobre la posibilidad de crear una fundación educativa. El juez ha sugerido que lleve su nombre». Mercedes se sorprendió ante la propuesta. «Es un honor, pero no creo que sea necesario». «Al contrario», intervino el juez, «sería un reconocimiento a su labor y una forma de perpetuar su legado. Muchos de sus antiguos alumnos estaríamos encantados de contribuir». Carolina, que había estado escuchando atentamente, tomó la palabra. «Creo que es una idea maravillosa», dijo con sinceridad. «De hecho, me gustaría involucrarme personalmente en ese proyecto». Mercedes miró a su hija con sorpresa y emoción. Era la primera vez en años que Carolina mostraba interés por algo relacionado con la educación pública, algo que había sido tan central en la vida de Mercedes. «Sería un honor tener tu apoyo, hija», respondió con voz ligeramente quebrada. La noche avanzaba y, mientras los jóvenes seguían disfrutando de la música y el baile, los adultos formaron pequeños grupos de conversación. Mercedes se encontró en el centro de uno de ellos, compartiendo anécdotas de sus años como maestra. Carolina la observaba desde corta distancia con una expresión que mezclaba admiración y arrepentimiento. Finalmente, se acercó a su madre y le susurró al oído. «Mamá, hay algo importante que necesito decirte». «¿Qué sucede, hija?», preguntó Mercedes con cierta preocupación. «Te he juzgado mal durante tanto tiempo», comenzó Carolina con la voz quebrada por la emoción. «Me avergüenza reconocerlo, pero es la verdad. Creí que necesitaba alejarme de mis orígenes para ser aceptada en este mundo, y en el proceso me alejé de lo mejor que tenía: tu ejemplo, tus valores». Mercedes tomó las manos de su hija entre las suyas. «Nunca es tarde para reencontrarnos, Carolina. Lo importante no es lo que haya sucedido antes, sino lo que decidamos hacer a partir de ahora». 3 meses después de la fiesta de Valeria, Mercedes se encontraba nuevamente frente al espejo de su habitación, preparándose para otro evento importante. Esta vez no necesitaba la ayuda de Elena ni de ningún estilista. Con movimientos seguros, arreglaba su cabello plateado en un moño sencillo pero elegante, mientras tarareaba una canción que solía cantar a Carolina cuando era pequeña. Su apartamento lucía igual que siempre: modesto, acogedor, lleno de recuerdos. Había rechazado amablemente la oferta de Carolina de mudarse a una casa más grande, prefiriendo permanecer en el lugar donde había pasado tantos años felices junto a Pedro. El timbre sonó puntualmente a las 6 de la tarde. Era Carolina, vestida con un traje sastre azul marino muy similar al que Mercedes había usado la noche de la fiesta. «Estás guapísima, mamá», dijo al entrar, besando a Mercedes en la mejilla con genuino afecto.
¿Lista para tu gran noche? Tan lista como se puede estar para recibir un homenaje que no merezco, respondió Mercedes con una sonrisa. Lo mereces más que nadie, insistió Carolina. Y no soy la única que lo piensa. El evento para el que se preparaban era la inauguración oficial de la Fundación Educativa Mercedes Olivares, un proyecto que había cobrado vida sorprendentemente rápido gracias al entusiasmo de sus antiguos alumnos y sobre todo al inesperado compromiso de Carolina. Su hija, utilizando sus contactos y habilidades en marketing, había sido fundamental para estructurar la fundación, establecer alianzas estratégicas y asegurar financiamiento. Era como si finalmente hubiera encontrado un propósito que unía su mundo profesional con el legado de sus padres. ¿Dónde está Valeria?, preguntó Mercedes mientras tomaba su bolso. Nos espera en el auditorio. Está ayudando a organizar a los estudiantes que cantarán en tu honor. Mercedes sonrió, recordando cómo su nieta, inspirada por todo lo descubierto la noche de su fiesta, había empezado a ofrecerse como voluntaria en un programa de lectura para niños desfavorecidos. Otra transformación inesperada y hermosa. En el trayecto hacia el auditorio de la Universidad Central, donde se celebraría el evento, Mercedes observaba el perfil de su hija mientras conducía. Carolina parecía diferente, más serena, como si se hubiera quitado un peso de encima. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó Carolina percibiendo su mirada. En lo mucho que has cambiado en estos meses. Carolina sonrió sin apartar la vista de la carretera. No he cambiado, mamá. Solo he vuelto a ser quien realmente soy, quien tú y papá criaron. Cuando llegaron al auditorio, fueron recibidas por Alberto Mendoza y el rector de la universidad. El lugar estaba decorado con sencillez pero elegancia, y un retrato de Mercedes, tomado durante sus años como maestra, presidía el escenario. «Abuela». Valeria se acercó corriendo, luciendo un vestido azul celeste que le recordó a Mercedes su propia blusa el día del almuerzo, que había desencadenado todo. Hay más de 500 personas. ¿500? Mercedes se sobresaltó. Pero si solo esperábamos unas 100. La noticia se extendió, explicó Alberto. Vinieron personas de todo el país, maestros inspirados por su historia, exalumnos que no querían perderse este momento. Hasta el ministro de Educación está aquí. Mercedes respiró hondo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y gratitud. Nunca había buscado reconocimiento, pero ahora, rodeada del cariño de tantas personas, entendía que este homenaje no era solo para ella, sino para todos los maestros anónimos que dedican su vida a transformar la de sus alumnos. El evento comenzó con la actuación de un coro de niños de escuelas públicas, dirigidos por Valeria, quien había descubierto un talento natural para conectar con los pequeños. Después, diversos oradores subieron al escenario para compartir cómo Mercedes había influido en sus vidas. El juez Martínez habló de cómo ella le había enseñado a creer en sí mismo. La doctora Espinosa recordó las tardes en que Mercedes se quedaba después de clase para explicarle temas difíciles. Alberto compartió la historia de cómo ella había conseguido su beca y lo había impulsado a estudiar Derecho. Cada historia, cada recuerdo, dibujaba el retrato de una mujer cuya grandeza residía precisamente en su capacidad para ver la grandeza en los demás. Finalmente, llegó el turno de Carolina. Mercedes la observó subir al escenario con una mezcla de curiosidad y emoción. Su hija, siempre tan segura frente a audiencias, parecía ligeramente nerviosa mientras ajustaba el micrófono. «Mi nombre es Carolina Olivares», comenzó, y Mercedes notó que había vuelto a usar su apellido de soltera, algo que había dejado de hacer años atrás cuando se casó por primera vez. «Y tengo el honor y la responsabilidad de ser la hija de Mercedes Olivares», hizo una pausa,
visiblemente emocionada. Durante años, viví buscando la aprobación de personas que creía importantes. Construí una carrera exitosa, me rodeé de lujos y poco a poco me alejé de los valores que mis padres me habían inculcado. Creí, erróneamente, que el valor de una persona se medía por su cuenta bancaria, su dirección o sus contactos. Mercedes sintió que sus ojos se humedecían mientras escuchaba las palabras sinceras de su hija. Hace unos meses, continuó Carolina, durante la fiesta de mi hija, recibí la lección más importante de mi vida. Vi cómo mi madre, a quien había intentado mantener al margen de mi mundo exclusivo, era recibida con un respeto y admiración que yo llevaba años intentando conseguir. Vi cómo personas que yo consideraba inalcanzables la trataban como a una igual, no por lo que tenía, sino por lo que había dado. Carolina miró directamente a Mercedes entre el público. Esa noche redescubrí que el verdadero legado, la verdadera riqueza de una persona, no está en sus posesiones materiales, sino en las vidas que toca, en las semillas que planta. Mi madre plantó semillas de conocimiento, de autoestima, de esperanza, en cientos de niños que hoy son adultos que están cambiando el mundo. Hubo un momento de silencio y luego continuó, con la voz ligeramente quebrada. La fundación que hoy inauguramos es apenas un pequeño tributo a su labor. Su objetivo es asegurar que más maestras y maestros como Mercedes puedan seguir plantando semillas, especialmente en los suelos más áridos, donde más se necesitan. Cuando Carolina terminó su discurso, el auditorio entero se puso de pie para aplaudir. Mercedes se levantó y subió al escenario, donde madre e hija se fundieron en un abrazo que expresaba más que cualquier palabra. «Te quiero, mamá», susurró Carolina. «Gracias por no rendirte conmigo». Después de la ceremonia oficial, hubo una pequeña recepción donde Mercedes pudo reencontrarse con antiguos alumnos y colegas. En un momento de la velada, se encontró junto a una de las ventanas, contemplando las luces de la ciudad, cuando Valeria se acercó con una taza de té. «Cansada, abuela». «Un poco», admitió Mercedes, «pero es un cansancio hermoso». Valeria sonrió y miró hacia donde estaba su madre, conversando animadamente con un grupo de maestros jóvenes. «Nunca había visto a mamá tan feliz», comentó. «Tan auténtica». Mercedes asintió. «A veces necesitamos perder el rumbo para reencontrarlo. Tu madre ha dado un largo rodeo, pero finalmente está volviendo al camino que siempre estuvo destinada a seguir». Valeria tomó la mano de su abuela, admirando el sencillo anillo de plata que siempre llevaba, el único regalo material que Pedro le había hecho. «¿Sabes?», dijo Valeria. «Ese día en el restaurante, cuando mamá insinuó que no tenías nivel para estar allí, nunca imaginé que terminaríamos descubriendo que eras tú quien tenía el verdadero nivel, el que realmente importa». Mercedes sonrió, pensando en lo lejos que habían llegado desde aquel almuerzo incómodo. En cómo un momento de dolor se había transformado en una oportunidad para sanar heridas antiguas y construir nuevos puentes. «El verdadero nivel, mi cielo», respondió mientras abrazaba a su nieta, «no se mide por dónde estás parado, sino por cuántas manos has ayudado a levantar».